Hola, soy David Rotón de Castelldefels. Antes que nada, paz en el nombre de Jesús y que el Padre te conceda la gracia para recibir todo lo que Él quiere obrar en ti en este momento juntos. Este cuarto vídeo de la serie Visión trata de la escala de Engel y el proceso de transformación. ¿Cómo puedo reconocer y colaborar con la obra del Espíritu Santo en otras personas? Como hemos visto en los anteriores vídeos, el propósito de Dios para cada persona del planeta es llegar a ser como Jesús. Ahora, algunas personas ya aman y sirven a Jesús. Otras aún no han tenido este encuentro personal con Él, pero están bastante cerca. Por otro lado, también hay gente muy alejada de Jesús, personas amargadas contra Dios, o que simplemente no creen en nada. ¿Cómo ayudamos a cada uno de ellos a avanzar? Primero déjame explicar un poco lo de la escala de Engel. Tradicionalmente los cristianos simplemente dividían las personas en dos grupos, los cristianos y los no cristianos, los hijos de Dios y los hijos de oscuridad, los que tienen la vida eterna y los que no, etc. Y no hay nada incorrecto en hacer esa distinción, todo es verdad. Si no somos hijos de Dios, somos hijos de este mundo. Sin embargo, no siempre es muy útil pensar de esta manera. Hay quien cree en Dios y tiene cierta relación con Él, pero eso es más o menos todo. No es lo mismo una persona así que un creyente que practica regularmente sus disciplinas espirituales, recibe un discipulado y ya está discipulando también a otros. O lo mismo ocurre con los no creyentes. No es lo mismo una persona que aún no se ha decidido por Jesús, pero conoce gente cuyas vidas han sido impactadas por el Evangelio y tienen gran respeto por Jesús, que otra persona que nunca ha oído de Jesús siquiera y que está tan molesto por lo que ha visto en gente supuestamente cristiana que se enfurece nada más oír mencionar su nombre. Y esas diferencias son las que un tal James Engel buscó reflejar en lo que hoy se conoce por la escala de Engel. Como veis, yo la he modificado un poco para extenderla desde el -10 hasta el +10, porque así me queda más simétrica. El -10 representa a esas personas amargadas contra Dios o que simplemente no tienen una fe en nada. El 0 representa la conversión, el paso del reino de tinieblas al reino de luz, el nacer de nuevo, o como lo quieras llamar. El +10 es la meta final, llegar a ser como Jesús, pensar como Él, actuar como Él, lograr el mismo equilibrio emocional que vemos en Jesús. Ahora, existen lugares, como en Latinoamérica, por ejemplo, donde la mayor parte de la población está por el -1 o -2. Es relativamente fácil entablar una conversación sobre cosas espirituales o invitar a alguien a una actividad en la iglesia. Aquí en Cataluña, en cambio, diría que la mayoría de la gente está mucho más alejada, quizás en el -8 o -9. Les dices que eres cristiano y lo primero que piensan algunos es en cómo proteger a sus hijos de ti. Los jóvenes sí que son más abiertos. Quizás la mayoría de los adolescentes o jóvenes de 20 y tantos estarían por el -5 o por ahí. Y esa es la razón por que las campañas o conciertos evangelísticos que funcionan de maravilla en otros países, en España no dan apenas resultados. El español promedio no te acompañaría a una campaña evangelística. Y si lo hiciera, puede que se quede escandalizado. No obstante, también hay algunos pocos catalanes por aquí que están relativamente cerca de Jesús, en el -2 o -3. Ellos sí que posiblemente te acompañen allí y tomen una decisión de seguir a Jesús. Así que una pérdida de tiempo tampoco es. Bien, este es el concepto de la escala de Engel. Ahora, ¿para qué sirve? En Efesios dice, y Jesús vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Jesús vino para todos, para los que están relativamente cerca de Dios y también para los que están muy lejos. Él no excluye a nadie, ni siquiera a los que hoy están en el -10 de la escala. Él tiene un plan de paz y bienestar para todos. El apóstol Pedro lo dijo así, porque la promesa del perdón de nuestros pecados y del don del Espíritu Santo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La salvación de Jesús, el perdón de pecados, el regalo del Espíritu Santo es para todos, incluyendo a los que aún están muy lejos de Dios. Ahora fíjate también que mi versión de esta escala tiene esa flecha apuntando arriba al llegar a ser como Jesús. La meta no es solamente ser perdonados para que vayamos al cielo en vez del infierno cuando morimos, aunque eso también es importante. La visión de Jesús va mucho más allá que solo eso. Él desea no solamente que seas salvo del infierno, sino que disfrutes de Él y de su vida abundante desde ya. Ahora somos hijos de Dios. No tenemos que esperar hasta morir para eso. Y como vimos antes, Él tiene un plan de paz y bienestar para nosotros. Tiene el regalo de una vida llena del Espíritu Santo. Fíjate en cómo el apóstol Pablo lo dice a Timoteo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. ¿No? Es el 1, 2, 3, 4 por si quieres una forma fácil de recordarlo. Nuevamente, Dios quiere que todas las personas de la tierra sean salvas, pero no solamente salvas de la condenación, sino que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, que sean transformados a la imagen de Jesús. No importa dónde se encuentran hoy en esta escala, la voluntad de Dios es siempre que suban de nivel hasta llegar a ser como Jesús. Y nuestra tarea como colaboradores con Él es servirle como asistentes en este proceso. Si hoy están en -10, queremos colaborar con Jesús para ayudarle a moverse al -9 o 8 o 7. Si hoy está en el +4, queremos colaborar con Jesús para ayudarlo a avanzar al +5. ¿Me estoy explicando aunque sea medianamente bien? ¿Dónde te ubicas tú en esta escala? Espíritu Santo, muéstranos cómo tú nos ves y ayúdanos a recibir tu amor y paz mientras nos enseñas a ser más como nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, quizás nos ayuda a pensar en las tres fases principales de ese proceso. Fase 1 es moverse de la parte inferior de la escala hacia la superior. A esta fase la llamo experimentar a Dios. ¿Cómo ayudamos a las personas a acercarse a Dios? Pues facilitándoles sus propias experiencias del amor y poder de Dios. Si no, ¿cómo tendrán la confianza profunda que requiere la próxima fase? La fase 2, decidirse por Jesús. Y si toman esa decisión de rendirse a Jesús y seguirle como Señor, comienza la tercera fase, obedecer a Dios. Ahora volvamos un momento a la fase 1. Quizás en otra época la gente tenía suficiente con una explicación bien razonada del Evangelio para abrirse a la convicción del Espíritu Santo y tomar una decisión de seguir a Jesús. Pero eso no es lo que observo en Europa en el año 2019. Aquí la gente suele necesitar experimentar el poder y amor de Dios por sí mismos antes de decidirse por Él. Es más, por lo que veo aquí en España diría que necesitan muchas experiencias seguidas con Dios. Si no, ni siquiera te escuchan cuando intentas hablar algo de Jesús. ¿Cómo es por dónde vives tú? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a experimentar a Jesús? Yo creo que hay básicamente tres formas. Primero, facilitarles una experiencia sobrenatural con Dios, mediante la sanidad o un milagro de provisión, compartir una palabra profética, que tengan una visión propia, etc. Segunda forma, mostrar el amor y la compasión de Dios de manera práctica, ayudarlos con comida, ropa, asistencia familiar, refuerzo escolar, etc. Tercera forma es simplemente la bendición de obedecer a Dios. Si yo adapto mi vida a lo que Dios dice, Él me prospera. Podemos ayudarlos a experimentar esto a través del estudio bíblico de descubrimiento, por ejemplo. No obstante, en mi experiencia, si no han llegado por lo menos al -3 o -4 en el proceso, es difícil lograr que vengan a estudiar la Biblia conmigo.
Después de este video voy a hacer una serie de 7 donde explico herramientas prácticas basadas sobre todo en la primera de esas 3 formas, la experiencia sobrenatural con Dios. Lo de mostrar el amor y la compasión de Dios de manera práctica es muy poderoso, pero no siempre tenemos a mano los recursos que puede requerir. Al Espíritu Santo, sin embargo, siempre lo tenemos con nosotros. Y después de esta serie de 7, enseñaré sobre el estudio bíblico de descubrimiento. Así que suscríbete al canal y sigue atento. Ahora, quizás hay personas alrededor tuyo que ya han experimentado cosas de Dios. Quizás es la hora de retarlos a decidirse por Jesús. Yo me sorprendo a veces de la cantidad de personas que veo en grupos cristianos donde nadie jamás se ha sentado con ellos para preguntarles si alguna vez han tomado una decisión clara de seguir a Jesús. A veces es porque tenemos miedo de presionarles. Otras veces es porque tomamos por descontado que ya lo hayan hecho. Pero hay un momento para desafiarles a hablar claramente con Jesús, entregarles sus vidas, invitarlo a Él a tomar el control. Eso es la fase 2. Y de eso también hablaremos un poco en la serie de los 7 vídeos a continuación. Luego, cuando una persona toma esa decisión de seguir a Jesús, ¿qué hacemos? Pues le enseñamos a escuchar a Jesús y obedecerle en el día a día. Le damos un discipulado y le retamos a comenzar a ser discípulos él o ella misma. Eso es la fase 3. Después de la serie de 7 vídeos que mencioné y el estudio bíblico de descubrimiento, comenzaré a compartir las lecciones y otras herramientas que nosotros estamos usando en el discipulado. Bueno, ¿se comprende un poco lo que he intentado explicar con la escala de Engel y ese proceso de transformación? Espero que ahora tengas una idea más clara de cómo es ese proceso de acercarse a Jesús y ser cambiados por el Espíritu Santo. Cuando yo veo a una persona delante de mí, siempre intento preguntarle a Jesús, ¿dónde está esa persona en su proceso? ¿Y cómo puedo ayudarlo a avanzar? Hay material que iré enseñando que es más para la fase 1, otro material para la fase 2 y otras cosas para la fase 3. Acostúmbrate a preguntar al Espíritu Santo cuál de las herramientas que he aprendido hasta ahora será la más adecuada para esta situación. Y quizás te sorprenda su respuesta. A mí también me rompen los esquemas a menudo. Así no nos aburrimos. En fin, ¿quiénes hay alrededor mío que están en la fase 1? ¿Qué podría hacer yo para facilitarles una nueva experiencia con Dios? Esa es una muy buena pregunta para hacerle a Jesús. Luego, ¿quiénes hay alrededor mío que ya están muy cerca de Jesús y a quienes debería desafiar a tomar esa decisión final? Finalmente, ¿quiénes hay que aman a Jesús, pero no tienen a nadie para darles un discipulado personal? ¿Estoy dispuesto yo a aceptar ese desafío? Señor Jesús, quiero colaborar contigo en tu misión de salvar lo que se ha perdido y llevarlo al pleno conocimiento de ti. Sé tú mi maestro, mi entrenador. Muéstrame de quiénes puedo recibir y a quiénes he de dar. Amén. Aquí acabamos. Gracias por ver el vídeo. Si te sirvió de algo, dale un me gusta y compártelo. Y ahora, como dije antes, los 7 próximos vídeos serán una serie de herramientas para conectar a las personas con Dios y ayudarles a experimentarlo directamente, lo de la fase 1. Comenzaré con una breve introducción y la primera parte llamada el acercamiento. ¿Cómo puedo llegar a tener una conversación profunda de Jesús con amigos, compañeros de trabajo o incluso con desconocidos por la calle? Bueno, me despido con esa oración final. Padre Celestial, ven con tu gracia sobre la persona viendo este vídeo. Renueva su fe, su energía, su ilusión y envíalo ahora en el poder de tu Espíritu Santo para marcar una diferencia allí donde está. Amén. La paz de Jesús sea contigo.